La primera pregunta, ¿cómo se clasifican los presos políticos en Venezuela? ¿Qué pasa con los derechos humanos que no se respetan? Ok. Los presos políticos son todas aquellas personas que son detenidas, imputadas o limitadas su libertad por sus ideas, por pertenecer a unas ideas diferentes a las del poder. Y que generalmente, y esto siempre hay que aclararlo, son detenidas por la supuesta comisión de delitos comunes, precisamente para tratar de enmascarar su carácter de preso político. Entonces, por eso no es cierta esa afirmación según la cual en Venezuela lo que hay son políticos presos y no presos políticos. Porque en realidad, cuando uno ve los casos de las personas que han sido detenidas por su idea, efectivamente eso es lo que ha ocurrido. Y se llega incluso al extremo de que como no hay ninguna causa por la cual imputarlo, se llega entonces al otro extremo, digamos, de la situación, que son los desaparecidos. O sea, en Venezuela en estos momentos tenemos políticos desaparecidos que no se sabe dónde están y que precisamente están desaparecidos por sus ideas, no porque hayan cometido ningún delito. Entonces, como ven, el espectro que hay actualmente de detenidos políticos tiene que ver con políticos que por sus ideas están siendo perseguidos, que es el caso, por ejemplo, de todos los diputados que actualmente se encuentran perseguidos, o en el caso del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que está detenido, pero cuyo paradero no sabemos dónde está porque la familia no ha tenido acceso a él, ni su abogado tampoco. Entonces vemos como en estos supuestos las personas están siendo detenidas sin que se sepa su paradero. Entonces hay una cosa que, digamos, ha empeorado la situación, porque las personas están detenidas, pero además están en un limbo porque su familia no tiene acceso a él. Y tenemos el otro caso, que es peor todavía, que es el caso de Gilbert Carr, que ya había sido detenido, y además por la justicia militar, que eso es otra cosa que también hay que aclarar, que una característica de estos presos también es que cuando no son detenidos por la justicia civil, son perseguidos por la justicia militar. Y en el caso de Gilbert, además, es la segunda vez que se le desaparece, ya se le desapareció en su momento, después fue reconocida su detención, y en este caso ya llevamos casi un mes que no sabemos de él, que no hay ninguna autoridad que quiera reconocerle, y sobre todo el fiscal general, que es el que debería decir dónde está, no ha querido declarar en su caso, por lo cual se demuestra que efectivamente su desaparición está vinculada con razones políticas y que no hay ningún caso contra él, porque de lo contrario ya se hubiera dicho cuáles son las razones por las cuales esta persona, si es que está detenida, no está. Entonces, como ven, en Venezuela este patrón de prisioneros políticos está empeorando porque está yendo a un estadio ya superior y más grave, que es este tema de desaparecer a las personas, sea por la vía de los hechos o sea a través de un pseudo instrumento jurídico, como es el caso de Zambrano, donde se le haya allanado la inmunidad a través de un órgano ilícito e irrito como es la Asamblea Constituyente, pero que además está detenido por fortuna y su familia no ha podido ni llevarle medicinas y su abogado no ha tenido acceso. Okay. ¿Cuántos políticos presos estiman que estén en el país? Bueno, en este momento, nosotros nos acogemos a las cifras de Foro Penal, que habla de más de 800 personas detenidas por razones políticas, ¿no? Es decir, una cifra que, si se compara, por ejemplo, con el periodo de Hugo Chávez, donde también hay que decirlo, hubo presos políticos, es una cifra espeluznante y que va en aumento, y que lamentablemente, como también ha explicado Foro Penal, ellos utilizan lo que llaman las puertas giratorias, es decir, liberan a 100 y meten preso a 120, o liberan a 100 y meten preso a 80 y después más tarde meten preso a 20. Entonces, en este caso, estos 800 personas están detenidas en diferentes sitios de reclusión, y sobre todo a nivel de los estados, precisamente por sus ideas. Y eso es lo que caracteriza a los presos políticos. Gente que está detenida generalmente por una razón, porque se atrevieron a protestar. La mayoría de esas 800 personas han sido detenidas porque han sido retenidas en actos donde la gente lo único que estaba haciendo era protestar por la situación terrible en la que está el país. ¿Cuántas desapariciones creen que existen en el país también? Bueno, en este momento no tengo la cifra exacta, yo sé que Provea lleva ese conteo. El año pasado se habló más de una treintena de desapariciones, pero el tema es que es un patrón, es decir, es algo que ocurre constantemente y además ocurre en casos incluso que uno diría, bueno, el gobierno en este caso se va a cuidar, y no. Por ejemplo, en el caso de Requesens, fue desaparecido varias horas, no se sabía dónde estaba, a pesar de que lo detuvieron en su casa y todo. Negaron al tenerlo desaparecido, y después a las horas fue que dijeron oficialmente que lo tenían en el CI. Entonces, si con un diputado se dan el lujo, como ocurre con Gilbert Carr, o se dan en el caso de Requesens, de desaparecerlo, imagínense que queda para el ciudadano común
que está protestando porque no tiene agua, porque no tiene luz, porque su hijo está enfermo en el JM de los Ríos, no tiene medicina. Evidentemente estas personas todavía están en un riesgo mayor, y precisamente ese tipo de personas son las que están dentro de los 800 detenidos, porque son estas personas que han sido detenidas por protestar. ¿Qué pasa con los derechos humanos de estas personas que han sido detenidas, que han sido graves? Porque ¿usted cree que existen este tipo de torturas, como se ha dicho, como se ha filtrado en la prensa? Sí, efectivamente, ese es otro patrón. El primer patrón es el de la desaparición forzosa, que lo desaparecen por horas, a veces por día, e incluso más, como es el caso del Gilbert Caro. El otro patrón es, entonces, el tema de que la persona, una vez detenida, eso está en el artículo 44 de la Constitución, tiene derecho a tener asistencia del abogado que él designe y a que su familia tenga acceso a visitarlo. En el caso de Edgar Zambrano, eso no está ocurriendo. No tiene ni acceso a su abogado, ni tiene acceso a su familiar. Y eso es un patrón también, que se ve en el caso de Requesén. El abogado Joel García nos contó que él vio el expediente de su representado el día de la audiencia de presentación, y de ahí en adelante no lo volvió a ver. Entonces, claro, ¿cómo un abogado va a defender a una persona si ni siquiera tiene acceso al expediente? Además de eso, estas mismas personas, cuando son entrevistadas libremente, reconocen que han sido golpeados, que han sido vejados, que han sido torturados. Ese es otro patrón de conducta que se repite en el gobierno, de manera de generar miedo y además tratar de provocar que la persona se quiebre y diga lo que el gobierno le interesa, que generalmente es incriminar a personas de más alto nivel en los partidos políticos para decir que hay toda una trama de conspiración, etc. Entonces, a ese patrón además se agrega otro más, que es que le dicen, no, el defensor tuyo no es el que tú quieres, sino que va a ser un defensor público. Defensor público que además lo que busca es que la persona admita los hechos para beneficiar al gobierno, entonces justamente justificar que la persona sí está correctamente detenida. Por no hablar del patrón, que también es otra violación de los derechos humanos, que es el tema de las audiencias, tanto la audiencia de presentación como la audiencia de juicio. La audiencia de presentación, por ejemplo, en el caso de Gilbert Caro, la Constitución dice que si una persona está detenida tiene que ser presentada dentro de las 48 horas. En el caso de Gilbert Caro, esa audiencia tardó casi 6 meses y el fiscal general de la República no dijo nada, se quedó callado. ¿Okay? Y es más, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en el tercer mes diciendo que esta persona no tenía inmunidad porque era diputado suplente, y no dijo nada de que esa persona nunca había sido llevado, para cuando se dictó esa sentencia, no había sido llevado ante el Tribunal de Control. Entonces, como ven, esto es otra cosa por la cual el Tribunal Supremo lo que hace es sujetarse a lo que dice. Entonces, como le hablaba del patrón, el otro es el de la audiencia de juicio. En el caso de Requesén, esto ha sido una cosa grosera de la multiplicidad de veces en que en la audiencia de juicio ha sido diferida. Ha habido casos de 30, 40, 50 veces. El caso de Leopoldo López ha sido una cosa grosera. Y el último eslabón de ese patrón, que cierra el tribunal. Ha habido casos donde dicen, bueno, ya hice la primera audiencia, hice la audiencia de juicio, pero ahora me toca dictar sentencia. Entonces, para no dictar sentencia, cierro el tribunal, el caso de la Lourdes Afiuni, o el caso también de Leopoldo López, que el tribunal dejó de dar audiencia. Entonces, como es todo un patrón que se da justamente para impedir que la persona tenga justicia, porque al final a ellos no les interesa que la sentencia salga. A ellos lo que les interesa es tener al preso político como un elemento de intercambio, como un rehén, como una persona sujeta a presión y con una espada de Damocles para justamente mantener la presión. Porque si fueran estas personas realmente culpables, el primer interesado en que hubiera una sentencia condenatoria con las pruebas que lo demuestren sería el propio gobierno, pero justamente como eso no ocurre, lo que le interesa es que esta agonía se tarde lo más posible para que haya una función de amedrentamiento al resto de la población. Ahora, hablando de amedrentamiento y demás, todos estos jóvenes que han protestado en las calles, que han sido detenidos, muchos de ellos han sido desaparecidos, no se saben dónde están. ¿Ustedes tienen algún caso en particular, que ustedes conozcan alguna persona que esté desaparecida, que no...? Sí, bueno, nosotros como acceso a la justicia no llevamos casos particulares, lo que hacemos monitorear son justamente los patrones. Y sí hemos tenido informes de otras organizaciones como Provea, como el Foro Penal, que ellos sí han documentado casos de tortura, casos de coacción, casos de desaparición, ¿no? Donde incluso en el caso de la desaparición además tiene un factor que es precisamente, o sea, imagínate que una persona está detenida
y le digan tú estás desaparecida y nadie sabe dónde tú estás. Obviamente eso lo que busca es quebrar a la persona en esas primeras horas donde no sabes qué va a pasar contigo, no sabes si tu vida está en peligro, no sabes si te van a matar, si te van a torturar. Entonces ahí, en esas horas o en esos días donde tú estás desaparecido, aprovechan para quebrar la voluntad de la persona y decir, no, di que el responsable es este o que el responsable es aquel. Entonces, como ven, este también es parte de este patrón donde el gobierno lo que utiliza es la formalidad de decir que están ante un tribunal, pero en realidad lo que están es bajo la égida de las fuerzas de seguridad del Estado, que son las que realmente tienen el poder, como se demuestra por el hecho de que ha habido boletas de excarcelación que los tribunales no han querido hacer valer. Porque le digo, a la Asamblea Nacional se le quitaron todos los poderes con la excusa de no obedecer, del desacato a las decisiones del Tribunal Supremo. Pero el SEBIN desacata todos los días las órdenes de excarcelación y al SEBIN no le pasa nada. Entonces eso, como se ven, es parte del discurso que a la oposición sí le caen, pero al SEBIN, a pesar de que hay muchas órdenes de liberación que han dictado los tribunales, y los tribunales sí le tienen miedo al SEBIN, pero no le tienen miedo a la Asamblea Nacional. O sea, pareciera que el SEBIN tiene otra ente, no se rige por el Poder Judicial, ¿no? Sí, es que en Venezuela se aplica lo que se llama la figura del derecho penal del enemigo, es decir, al enemigo, que en este caso es la Asamblea Nacional, se le aplica no el peso de la ley, porque no hay peso de la ley que aplicarle, lo que se le aplica son las reglas del enemigo. Yo te trato a ti como si fuera un enemigo, como si estuviéramos en guerra. Tú no tienes ningún derecho, te desconozco cualquier derecho, pero al SEBIN, que es mi amigo, le aplico entonces el derecho penal del amigo, que son todos los beneficios, y no tienes ley a la cual acatar. Tú simplemente haz lo que tú quieras, con tal de que acabes con el enemigo, que en realidad es la oposición venezolana, que es la mayoría del país en este momento. Ahora, ¿y qué se debe hacer con esta reiteración de la violación de los derechos humanos de todas estas personas que están detenidas? En este momento hay que documentar, hay que denunciar. Si no se hiciera esto, no hubiesen documentos como los informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos, como incluso la última locución que hizo la alta comisionada actual, que ha declarado que efectivamente en Venezuela hay unas violaciones masivas de los derechos humanos, y están los informes de la Comisión Interamericana, y algo muy importante ahorita, no hubiese un caso ante la Corte Penal Internacional que está siendo tramitado, porque si no hubiese elementos para abrir la investigación preliminar, la fiscal no lo hubiese abierto. Entonces, esto demuestra que no es una cosa de nosotros los venezolanos que creemos que hay violaciones de derechos humanos, sino que ya hay organizaciones internacionales que lo están haciendo. Entonces, en este momento lo que queda es protestar dentro de la medida de lo posible en este país, que es una dictadura, y documentar esos hechos para que justamente quede el registro ante los organismos internacionales de lo que está ocurriendo, porque si no fuera por que la comunidad internacional cambió su opinión sobre el régimen, no estaríamos en este momento en la situación en la que estamos, donde hay un gobierno legítimo reconocido por más de 50 países. ¿Hay algún consejo o qué le diría, algún mensaje que le dice usted a la ciudadanía con respecto a esta violación de derechos humanos? ¿Qué le diría usted a los ciudadanos? Seguir luchando, no creer que porque se tienen derrotas coyunturales o porque el gobierno pueda verse más fortalecido, eso es así. Los derechos humanos son los límites verdaderos del poder. No es verdad que en Venezuela existan poderes supraconstitucionales. Los derechos humanos son los límites de cualquier poder, y nosotros los venezolanos somos los que estamos llamados a hacerlos defender, aunque sea con protestas pacíficas, sin arriesgar la vida, sin exponerse demasiado, pero mantener la voz de queja, mantener la voz y denunciar las atrocidades, como digo, en donde ocurran, sea en Puerto Ordaz, sea en Ciudad Bolívar, sea en Maracaibo, mantener esa voz, porque eso es lo que mantiene a la comunidad internacional en la esperanza de que pueda haber un cambio en Venezuela.